países, en todos los países que enlista la revista The Economist, solamente 5 países, empezando por Estados Unidos, Rusia, China, los más importantes, solamente 5 países tenían superávit fiscal. En un mes y medio se cayeron 2, game over, quedan 3 nada más. Israel afuera está con déficit fiscal, Chile afuera está con déficit fiscal. ¿Quiénes quedan únicamente con superávit fiscal en el mundo? Bueno, Noruega, autosuficiente en materia energética, Dinamarca, lo mismo, y Arabia Saudita. El resto todos tienen déficit, pero si uno va a la otra imagen y ve también enlistada la inflación, ve que en los otros países, pese a que la inflación ha crecido, no se ha convertido en el problema que se convirtió en la Argentina. La otra cuestión que el déficit fiscal está claro que no es la causa de la inflación. Además, si hablamos de déficit fiscal, porque normalmente cuando se habla de déficit fiscal empieza en lo que gasta el Estado, que el Estado gasta más, que gasta menos, que esto, que lo otro. ¿Saben cuánto se gasta? Y lo vamos a poner entre paréntesis, en materia de lo que podría denominarse gasto social. De acá la veo a la ministra de Desarrollo Social, o sea, cuánto en planes potenciar, cuánto en aguache, cuánto en tarjeta alimentar, cuánto en progresar. 1.9 del PBI. ¿Saben cuánto se gasta en materia de eximiciones, alícuotas quebradas, exenciones, gente y sectores que no pagan impuestos o pagan la mitad de los impuestos? 4,6 del PBI. 4,6 del PBI. O sea, yo me acuerdo que el que era presidente de mi bloque, que siempre se quejaba de los cheques que cobran los que tienen un plan o los cheques que cobran del Estado. Yo me quejo más de los que tienen plata y no pagan los impuestos, más de los que tienen... Esto es mucho más grave, mucho más grave. Fíjense, si nosotros revisáramos el gasto tributario que está en el presupuesto de la Nación, promociones fiscales, eximiciones de impuestos, alícuotas quebradas, no tendríamos déficit fiscal, no tendríamos déficit fiscal. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero además, si vamos un poquito y raspamos un poquito más tributariamente, vieron que los empresarios se programan a televisión y se quejan de todos los impuestos que tienen que pagar, que ganancias, que la alícuota. La alícuota de ganancias es el 35%, ¿no, doctora? Es de la FI, por eso le pregunto si no estoy diciendo algo fuera de tono. 35%. ¿Saben cuánto pagan las grandes empresas de la alícuota del 35% sobre el impuesto a las ganancias? Adivinen. 2.45. ¿Pero cómo? Me van a decir ustedes. Un empleado cuarta categoría que es sujeto por allí por el nivel de ingreso a pagar impuesto a las ganancias, si no tiene deducciones, paga el 35% todos los mes a mes. Si tiene deducciones puede estar en el orden del 16%. 2.45 las mayores empresas del país. Pero ¿y cómo puede ser? Ah, sí, te cuento cómo puede ser. Primero, reconocimiento por ley del ajuste por inflación. O sea, cuando vos vas al supermercado y le pagás al dueño del supermercado, le pagás en efectivo o en la tarjeta, o sea, o cobra los 30 días o cobra en ese momento. Pero él tiene que pagar la ganancia sobre eso que te vende a vos hoy, recién el año que viene. Recién la paga el año que viene, pero la plata la agarró ahora. ¿Qué hace el ajuste por inflación reconocido por ley? Cuando va a pagar al año siguiente, le descuenta toda la inflación.
le deflactan las ganancias por la inflación y le indexan los gastos. Creo que hay que empezar, sí, a pedir, sí, sinceramente. El segundo mecanismo que se utiliza es el reconocer como un quebranto los gastos, indexado también el año siguiente. Con lo cual, miren qué fenomenal negocio. Te deflactan las ganancias y te indexan los gastos. Así es imposible que pierdas. Yo también quiero ser empresario. Y esto no es una crítica a los empresarios, pero tenemos que sentarnos en una mesa, en serio, a hablar de estas cosas para ver cuánto pone cada uno. Porque si el que recauda, que es el Estado, para hacerse cargo de las inversiones de educación, de salud, de infraestructura, etcétera, etcétera, le deflacta las ganancias y le indexa, no, va a haber un déficit fiscal crónico. Entonces, yo estoy absolutamente convencida que es necesario sentarse y también simplificar tributariamente. Es cierto, por allí tenemos cientos o ciento y pico de impuestos que pueden ser eliminados, algunos que demandan por allí más gasto de papel y de trabajadores que lo que se recaude efectivamente. Pero en serio, a sentarse, basta del eslogan del déficit fiscal. Los políticos hacen cola para ir a los plenarios de los empresarios a decirles cuánto le van a pegar a la gente, cuántos empleados van a echar, cuánto van a bajar. No va más esto. Es poco serio y es poco sustentable en términos políticos. Miren, ayer estaba leyendo, alguien me mandó un artículo y todos hacen competencia a ver quién es más malo y quién va a ajustar más. ¿Pero en serio creen que hay una Argentina viable como la que quieren hacer? Y estaba mirando un artículo del jefe de gobierno de la ciudad que decía: hay que hacer una brutal desregulación económica como la de Cavallo. ¿Pero qué están diciendo? ¿Pero qué es lo que quieren hacer con el país y con la sociedad? Yo creo que tenemos que hacer una discusión sin adjetivos, pero con números objetivos y concretos de lo que está pasando. Y cuando uno va a la inflación y ve además, por ejemplo, no, la capacidad instalada también. ¿Me pones, por favor? Porque otro de los temas, déficit fiscal no es inflación.